escuchando a mí mismo. Ah, no, te escucho perfecto. Sí, perfecto, ya, muy Te escucho bien. perfecto. Muy bien. Me escucho a mí misma y te escucho a ti. Todo Y bien. también vamos a presentar entonces a nuestro próximo invitado. Claro que sí. ¿Tú te acuerdas cuando antiguamente Don Pío hacía una publicidad de cecinas Vinter y terminaba diciendo, hay que tener Vinter ya? Sí, O sea, hay que Vinter ser vivo. ya, Hay que ser Vinter vivo, hay ya. que ser ahí, estar despierto. Y nuestro invitado tiene mucho Vinter ya. Excelente. Como dice el meme, winter is coming. Winter, Winter is coming and he arrives. He arrives. Aquí al estudio, muy bien. Gonzalo Winter, diputado por el Distrito 10. ¿Cómo está? Buenos días. Muy contento. Muy contento. Qué bueno. Mejor forma de partir el fin de semana que aquí. Qué bueno. A ver, ¿y la chapita de qué? La chapita es una buena pregunta. Es un meme que representa... Ay, qué bueno. Que ya representa, sí se creo... parece. El Ya, perrito ya de la algo casa. que... El perrito y el fuego. El perrito y el fuego, que dice, estoy bien. Vamos. Estoy bien Desde el ahí punto de vista quemándome. abellístico dice algo así como, estoy bien, mientras arde. Es un meme sobre la encanta. resiliencia. Claro. Me encanta. Y el optimismo. Sí, y a propósito de eso, porque estamos optimistas, yo no he perdido mi optimismo, ¿ah? Yo estoy segura que vamos a ganar el próximo 4 de septiembre, porque aprobamos con felicidad. Queremos conversar sobre justamente esa campaña que no ha estado exenta de polémica, ¿no es cierto? Porque tiene que ver esta campaña del apruebo versus la campaña del rechazo, que ha estado dura en varios términos, digamos. El 98% de los aportes han ido al rechazo. La campaña podríamos decirle que la comenzaron hace mucho tiempo. Sin embargo, el apruebo, estas últimas semanas, entiendo que las Empezaron últimas... hace 49 años. Qué bueno. Estoy de acuerdo. Pero la campaña de... 49 son, sí. Sí, pues, desde 1973, dices tú. Por poner una fecha Aleatoria. aleatoria. Claro, porque podríamos decir que llevan 200... Pongamos también podríamos decir que llevan un mes 200 años. claro, Bueno, es real que- Un mes al azar, septiembre. Que eran 3 semanas después del golpe de Estado, empezaron a redactar la Constitución de Me gustó 80. mucho. Quiero poner un punto más. A ver ya. En el acta de la primera Junta de Gobierno, o sea, de la primera reunión de la Junta de El Gobierno... mismo día 11 de la tarde. No sé si el 11 en la tarde o el 12 en la mañana, pero es uno de esos dos. Dice el acta, y está el documento físico, se ha encomendado al profesor Jaime Guzmán la tarea de iniciar los estudios para una nueva constitución. O sea, Claro. con la moneda, o sea, había fuego en la moneda cuando llaman a Jaime Guzmán para decirle necesitamos una nueva constitución. Había brasas en la moneda. Está, bueno, increíble. Te decía Había yo que- cuerpos. Sí, es cierto. Eso te refleja el carácter del plan. Lo que decía Javier Couso el otro día, que es muy interesante respecto a, ya que les gusta tanto lesear con Venezuela, con Maduro, él hacía el siguiente ejemplo. Imagínense que ya pasa algo y se va Maduro. Se va Maduro. Y la constitución de Maduro queda 40 años más en Venezuela. Eso es lo que pasó con la del 80. Eso es lo que está pasando ahora, pero algunos, claro, como andan con anteojeras, ni siquiera ven esa realidad un poquito de lo vergonzoso que es. Y además, personalmente, si puedo meter la cuchara, Pero por favor. no creo ni siquiera que esa constitución sea tan entrometida en lo ideológico como la es lo del Como la del 80. como es la del 80. O sea, Claro, la de 80 es mucho mejor diseñado en ese sentido. o sea, lo que pasa es que es muy concreta, porque esto ¿entramos en materia? Entremos en materia, Ya, por vamos a favor. los Yo siempre bifes. lo comento porque a la gente cuando dice, uy, esta cuestión tan polémica sobre la Constitución, y algunas veces la gente espera que fuera como una cuestión científica, como que el derecho constitucional fuera una ciencia como lo es la química. Claro. ¿Sí? Entonces, los químicos debiesen tener cierto nivel de acuerdo sobre algunos márgenes de los conocimientos químicos, pero el derecho constitucional es esencialmente político, y como es esencialmente político, siempre es el resultado de un conflicto al interior de la polis, es decir, al interior de la comunidad que vive junta, ¿cierto? Por eso yo creo que es muy importante. Yo estoy dando charlas en poblaciones, y a pesar de que la gente siempre dice, no, tenéis que hacer la corte con lenguaje sencillo, yo digo que no es tan cierto eso. Que de hecho la historia, porque a veces cuestiones que no son sencillas, tienen que ser explicadas como son nomás. Y yo creo que, por ejemplo, la historia constitucional de Chile es clave para entender el momento que estamos viviendo. O sea, todas las constituciones que hemos tenido en Chile tienen una explicación de una situación política que se estaba viviendo en el país que da pie a que exista ese texto, ¿ya?
la de 1812, que yo creo que es la primera propiamente tal escrita, claramente tiene que ver con que están las tropas de Gabino Gainza invadiendo Chile y está Carrera con lo que quedaba del rosismo a punto de derrocarlo, o sea, hay todo un contexto. Y la del 80 es la única que tú puedes explicarlo de una manera muy sencilla, porque es muy fácil, es muy simple, es muy obvio. Ellos establecen el plan laboral que desarticula a los sindicatos en un país que estaba gobernado por una coalición cuya principal base de apoyo era el mundo sindical. Hacen la AFP, hacen la ISAPRE, y luego de eso hacen la Constitución. A mi juicio, y esto es una cuestión que yo siempre digo y me meto problemas con la izquierda, lo más esencial de nuestra Constitución no es su condición neoliberal, sino que es su condición neutralizante de la política. Es decir, protege el statu quo más que el neoliberalismo. Sí, lo que pasa es que Súper de acuerdo. implementa el neoliberalismo, lo convierte en statu quo y se empiezan a convertir en sinónimos. ¿Ya? Exacto. Pero de hecho esto es una discusión que ahora se va a tener. Yo no estoy en contra de que las constituciones estén protegidas por quórum supermayoritarios. No, yo tampoco. Lo que estoy en contra es que el texto del 80 que protege a la ISAPRE y a la AFP esté protegido por un quórum supermayoritario porque no se lo merece. Po. Exacto, Claro. porque ¿Ya? está protegiendo Pero un gran a acuerdo sector de un la país sociedad. en donde democráticamente se acude a constitucionalizar un texto que esté protegido por Y está bien. Ahora, tú dabas la explicación del 80, te fuiste también a la de carrera. ¿Puedo Pero seguir para atrás? Particularmente en este Claro, proceso, podemos No me seguir hasta provoque. mi perspectiva, ahí tú me puedes corregir, aumentar Me gusta, me gusta. o apuntar a otra dirección. Yo creo que lo que tiene que ver con el estallido social y el momento que estamos viviendo es porque se rompió el pacto social. Sí. Esa es la explicación real. Totalmente. Y al romperse el pacto social, la opción del rechazo queda bastante desmejorada porque es inviable que se mantenga. Lo que abre, evidentemente, creo yo, debilidades en la defensa de esa propuesta. Tu comentario me recuerda a alguien, ¿A quién? al inquilino de la moneda. Que hace justo una semana dijo algo muy obvio y todo el mundo perdió la cabeza. Claro. O sea, todo el mundo de la derecha perdió la cabeza, para ser más concreto. ¿Te refieres a Gabriel Boric. específicamente? Claro, obviamente. No, obvio, Eso lo había entendido, pero no, sí, pero Está específicamente en la moneda. ¿A cuál Gracias por el- de las frases, digamos? No, cuando él Para que dice, vayamos al grano. cuando le dicen, llevan 3 meses diciéndole, tiene que tener un plan B, tiene que tener un plan B, porque va a ganar el rechazo, va a ganar el rechazo, que es un acto de campaña pedirle un plan B, un acto de campaña del rechazo. Y nosotros no habíamos querido hablar de eso hasta que él dice, bueno, ¿cuál es mi posición? Mi posición es que si gana el apruebo, Chile tiene un camino hacia Que la seguir, paz, claro. porque las transitorias son un camino establecido muy concreto de cómo se va implementando la nueva Constitución. Tal cual. Si gana el rechazo, tenemos un problema de incertidumbre muy grave. ¿Cuál es el problema? Estaríamos regidos por una constitución que fue implementada por la fuerza, pero que fue defenestrada por un plebiscito masivo, con una votación masiva. Entonces, está muerta en su legitimidad. Y nada más incierto para un país que está regido por un muerto. ¿Ya? Sí. Entonces el presidente dice, no, yo tengo un mandato que está en el plebiscito que dice hay que tener una nueva constitución. Y luego dice, pero ese mismo día, si uno lee la noticia un poquito más atentamente, el país también contestó, ¿cómo cree que se debe hacer una nueva constitución? Y la forma que el país cree que se debe hacer una nueva constitución es con una convención constitucional electa por todo el pueblo. Por lo tanto, si gana el rechazo, lo lógico es hacer una nueva constitución porque ya tenemos el mandato, a través de una convención constitucional porque ya tenemos el mandato. Lógico. Y ahí pasa algo fascinante, que es que el rechazo que había tenido la capacidad de mostrarse durante toda esa semana como una situación idílica, todos de las manos, ¿cierto? Claro. De punta a cabo, ya no los voy a mencionar porque se molestan. Pero, eso ¿tú vas a Claro. perseverar en el tiempo con esa Sí, frase, Gonzalo? pero de punta a cabo se toman de las manos y dicen, y te plantean una teoría que es absolutamente inverosímil, que es, si gana el rechazo, sale todo bien, porque escribimos otra constitución que le gusta a todo el mundo, ojo, a una Y constitución que que le van a gusta a todo el mundo, escribir expertos que serían quiénes. y todo sale bien, pero no te dicen cómo todo sale bien. Entonces, luego de que habla el presidente, uno le interpela, bueno, ¿y cómo se hace todo esto? Y Ruth Hurtado dice, obvio, con una comisión de expertos. Coloma dice, obvio, con una constitución que no toque el sistema político. Chile Vamos te dice, obvio, con un plebiscito que resuelva este conflicto. Y el Partido Republicano te dice, no, la constitución del 80 se queda vigente. Ya. Y espérate, y Que Chile, es la Vamos, verdad. y Chile Vamos te dice, pero no pesquía el Partido Republicano, si aquí Chile Vamos es la derecha chilena. Perdóname, pero el Partido Republicano te duplicó en votación en la Tiene última una elección candidata. presidencial. Entonces, si yo quiero saber cómo se va a comportar las audiencias de la derecha, claramente le tengo que preguntar a Y ya José que Antonio hablamos de Kast, contradicciones que es su verdadero líder. Y de careta, a mí particularmente
me parece aún con menos piso ético lo del Partido Republicano. Porque en el fondo están llenando de denuncias en la Contraloría respecto al supuesto intervencionismo electoral, porque ellos miran hacer una campaña informativa, ¿cierto? Ya han dicho que ellos no van a cambiar nada, que su idea es que continúe la Constitución del 80. Y es un hecho conocido, transversal y aceptado, que la forma en que se llegó a la Constitución del 80 fue ilegítima, con intervención electoral, pero gravísima, donde ellos fueron parte y no dijeron nada, sin información. Y yo tengo la impresión de que ya nadie está en desacuerdo con eso. Claro. O sea, Yo creo que ellos a lo la mejor. derecha también considera que fue un fraude. Lo Entonces, reconocen, simplemente encuentran que no es importante. Claro, quieren perseverar en un texto les importa la ilegítimo democracia. donde están todos los vicios que ellos ahora quieren instalar en este otro. O Y sea, lo al que han final- logrado instalar es que el 2005 se habría vuelto democrática por el hecho de que... claro, por lado. Claro, pero eso es una cuestión que la gente, es bueno que lo sepa. Las condiciones en que ocurre la política en Chile en los años 90, donde no estaba Hassan todavía. No había y por eso- aterrizado y por en este país Por aún. eso teníamos una debilidad en la izquierda. Era de un secuestro. O sea, para que la gente lo entienda, el presidente de la República no podía destituir comandantes en jefe de la Fuerza Armada. El comandante, el comandante en jefe del ejército hasta 1998, o sea, durante 2 gobiernos democráticos, era Augusto Pinochet. No es un alcance de nombre con el tipo internacionalmente buscado por asesinar a 3.000 personas. Era efectivamente él. En una ocasión su hijo fue descubierto en un fraude, pero no estoy hablando de una cuestión política, estoy hablando de chorear. ¿Ya? De robar. De chorear plata. Y salieron como tanques a rodear la moneda. Porque Sí, claro. No fue Por para los defender pinochetos. el legado de la Por los dictadura, fue pinochetos. defender a su Pero- hijo pero- por claro, corrupción. Sí. Pero además, claro, porque Impresionante. uno podría decir como, bueno, aquí hay ideas que se defendieron. No, eran negocios truchos No, con Famae. como mi hijo estaba choreando, lo pillaste, te mando un tanque, ¿ya? Así de heavy. Pero además, lo más importante es el sistema político, que esto es menos divertido que lo del hijo, pero la gente tiene que entender que la Concertación le ganó como 8 elecciones seguidas a la derecha, pero inventaron un sistema político en donde los goles de uno valían 2 y los goles del otro valían 1, por lo tanto siempre empataban, y metieron senadores designados, que yo cuando era niño, como que era parte del vocabulario, O sea, pero espero que los jóvenes de ahora entiendan que los senadores tienen que ser personas elegidas por la gente. Yo me y acuerdo solo cuando Pinochet eliminan los... fue Espérate. senador designado, Y me acuerdo de cuando- ese día. Y cuando yo debato con la derecha, sobre todo de RN, ellos dicen, bueno, pero nosotros participamos del acuerdo para eliminar los senadores designados. Eso ¿Cuánto no se hay que demoraron dejar... en eliminarlo? Es que no es solo eso, no hay que dejárselos pasar. Ellos aceptaron sacar los senadores designados porque ya no les convenía, porque la Concertación ya estaba estableciendo relaciones con el mundo militar que les permitían tener militares civilizados. Claro, lo que dijo Pero además Arrate. se comprometieron Claro, se les a dio vuelta la eliminarlo correlación de fuerza. Oye, muchos años antes y Claro. no lo hicieron hasta que no les convino Alamán, hacerlo. Alamán exacto. se lo firma a la Claro. Concertación el 89 Por favor. y en un Congreso de Renovación Nacional deciden mantenerlos. Ahora, si bien es muy real lo que tú estás Perdón diciendo que me sobre entusiasme, la... pero voy pero mucho, por favor, voy mucho a otros medios Sí sé. en donde uno no puede decir nada y ahora me... usted pláyese nomás, porque además el público lo quiere mucho aquí. ¿Ah? Ah. Y de hecho llegaron los bots al tiro. Le mandamos saludos, cariño, no se preocupen. Oye, Me siguen a todas partes. sí, te siguen, vienen contigo. Sí. Es como fantasmas que se aparecen. Pero no te preocupes si aquí llegan con ciertos temas. Por ejemplo, la plurinacionalidad, por ejemplo, cuando hablamos de diversidades y disidencias, feminismos, llegan de inmediato. Llegan de inmediato los bots, siempre están siguiendo gente. Y tú estás hablando de lo que pasó durante los 90 y de la concertación. Pero también ese mundo, el de la ex concertación, está dividido hoy en día, ¿no? Por un lado tenemos personas como el mismo Lagos, ¿verdad? Frei Ruiz Tagle, Mónica Rincón, ¿verdad? Jimena. Jimena Rincón, gracias por la corrección. Mónica es la competencia de este programa. No, Mónica es una No, queen. No, se Una le tremenda quiere. la Se le Mónica. quiere. Matías Walker, ¿verdad? Bueno, y toda esa gente que está por el rechazo y que ha dicho que va a hacer campaña por el rechazo. Jorge Correa, que ahora escribe cartas. Exacto. Sí, que no las firma. Exacto, es que él era el que estaba detrás, la concesionaria. Se dedica ahora a la confección de epístolas. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué eres tú? ¿Se acomodaron, Hace tesis al pedir. se acomodaron mucho? ¿Qué pasó con esas personas que hoy día están por el rechazo sabiendo lo que significa la Constitución del 80?
A ver, yo creo que hay una diversidad en ese mundo y que hay que explicarlo de nuevo yendo para atrás. Yo tengo la impresión de que en este país tuvimos alterados los marcos ideológicos durante mucho tiempo porque teníamos una derecha sumamente incivilizada. Y perdonen que lo convierta en imágenes, pero yo recuerdo cuando niño, ustedes se pueden meter a YouTube, cómo hablaba Pinochet, ¿cierto?, contra la prensa. Una vez que le preguntan a Pinochet, ¿y por qué cree que el presidente Elwin lo critica? Pinochet no estaba acostumbrado a responder preguntas, entonces dice, porque es un desgraciado. ¿Ya? Recuerdo cuando vino Bob Kennedy a Chile y Longueira fue al aeropuerto y le agarró a patadas el auto. Ese era como el marco El ambiente, de lo que llamaba... Es que ese no es mi punto. Mi punto es que esa era la derecha. La derecha estaba como con una escopeta en la puerta de un fundo. Claro. Era básicamente el señor de la querencia, ¿ya? Entonces, cualquier cosa como medianamente... Y por eso yo siempre me da risa ahora que se alteraron los debates, porque para mí la violencia estaba muy relacionada con la derecha. Y por el contrario, los líderes de la izquierda eran los que tenían vocabulario, hablaban bien, eran cultos. Elocuentes, ¿ya? Eran claro. elocuentes, hablaban idiomas, como se dice. ¿Ya? Y yo creo que nosotros vivimos muy alterados en el sentido de que cualquiera que no fuera fascista era parte de la gran familia de la centroizquierda. ¿Ya? Claro. Y eso era así. Y había gente que era nítidamente de derechas y que era parte de la familia de la centroizquierda. Y no es una ofensa. Yo creo que Andrés Velasco es una muy buena persona, es un gran economista, es un gran profesor de London School of Economics, pero es una persona nítidamente de derechas. Absolutamente. ¿Ya? Y debe ser un gran padre, un gran marido, un gran hijo, un gran esposo, un gran ciudadano y debe pagar todos sus impuestos. Pero es una persona nítida y prístinamente de derecha. Pero era el ministro de Hacienda de un gobierno de izquierda. O sea, así de trastocados teníamos Aninat. los marcos ideológicos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento en que hay una colonización empresarial, de intereses empresariales al interior de la concertación, a través del cual el secuestro constitucional en el que ellos vivían se empieza a volver súper cómodo. Porque empezáis a tener una muy buena vida gracias al secuestro constitucional en el que estáis. ¿Ya? Entonces, yo creo que ellos efectivamente se transformaron en defensores del statu quo, y hay otros, algunos, y hay otros que yo creo que están con una tesis errada nomás. ¿Por qué? Me voy a meter en una cuestión media fome de cuestiones constitucionales, pero que es importante. Vuelvo a un punto anterior. Voy a decir la palabra quórum supermayoritario, no se espanten, es algo no tan difícil. ¿Ya? Todas las constituciones del mundo están protegidas por quórum supermayoritario. ¿Qué significa eso? Que no basta la mitad más uno del Congreso para cambiarla, sino que hay que tener algo más, porque se supone que lo que hay allí es tan importante o fue producto de un acuerdo tan importante o tan democrático. Se votó con 2/3, entonces Claro, se saca entonces con 2/3. las cosas se es hacen evidente. como se deshacen. Y se deshacen como se hacen. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y casi todo el mundo está de acuerdo con que... Pero la pregunta es, el 5 de septiembre, una de las dos constituciones va a estar vigente. La del 80 o la del 22, la de la convención. Cualquiera de las dos está sujeta a ser reformada, por lo tanto dice, no, yo voy a aprobar para reformar. Cualquiera de las dos está siempre sujeta a ser reformada porque en cualquier país del mundo el Congreso siempre, si logra una mayoría, puede cambiar la Constitución. La pregunta real del 4 de septiembre es cuál de los dos textos va a estar protegido por el quórum supermayoritario. El texto del 80, lo que nos impuso una junta militar sin darle explicaciones a nadie para proteger los intereses de la ISAPRE, los bancos y la AFP, o el texto de la convención que a algunos no les gusta, qué sé yo, que hay una cosa que está redactada de una forma que no les gusta. Entonces, ¿cuál es mejor punto de partida para continuar el proceso democrático que no para nunca? Ninguna constitución queda férrea. El proceso democrático siempre avanza. Claro, y esa constitución Y eso no del lo 80, entiendo. Y yo además, creo es que una esa es mi constitución principal pétrea. diferencia Claro. con Ricardo Lagos. Que en el fondo Ricardo Lagos hace una lista sobre este tema, por supuesto. ¿Ya? Ricardo Lagos hace una lista de cosas que no le gustan de la nueva constitución, que en general la mayoría a mí sí me gustan, pero son todas, para mí igual son discutibles. ¿Cachai? Si me dicen, oye, discutamos claro, de ese sí. tema. Todo y es discutible. Si me dicen, oye, la mayoría está a favor de esto y habría más paz social en Chile si tú cedías este punto en una negociación, yo diría ya, ok, puede ser. Pero lo que estoy en desacuerdo con él es que él crea que puede ser mejor para Chile que a partir del 5 de septiembre esté con el timbre del pueblo protegida por quórum supermayoritario la Constitución del 80. Eso es un candado. Y creer que al día siguiente del plebiscito, al día siguiente del va a partir triunfo del un proceso rechazo, constituyente va nuevo. a salir la derecha y va a decir,
oye, tenemos que empezar a dar la vida por un Estado social. Sí. Es una... No. Por favor, somos Porque todos además hasta las 12. hicieron un texto en que la izquierda muy equivocadamente salió a decir, no les creemos, esto es mentira. Y le quiero decir con toda claridad a la izquierda, el texto es verdad, es totalmente cierto. Lo que pasa es que no promete nada. Dice que va a meter, dice puras abstracciones, cuestiones que ya existen, y dice que va a meter la palabra vivienda, no dice cómo, dentro de la Constitución, y que los pueblos originarios van a tener permiso para hablar su propia lengua. ¿No? Y Pero dicen, sí. Entonces, pueblos indígenas. claro, Lo único claro es lo del Partido Republicano. Claro, Ellos no quieren entonces- cambiar nada, eso está claro. pero Chile Vamos no es que haya mentido. Es que lo que dicen en el texto es más o menos lo que hay en Chile actualmente. De hecho, dicen hay que involucrar más a la sociedad civil en la provisión de Sí, derechos sociales. sí, Yo me cago en la risa porque suena súper bien, pero lo que significa, para que la gente En lo la sepa, práctica. en el mundo de la derecha, la palabra sociedad civil significa mercado. Hay gente como Pablo Ortúzar que tiene una teoría, y Josefina Arauz que tiene una teoría bien interesante al respecto, pero en la práctica, y recomiendo, si ven una columna de ellos sobre este tema, recomiendo que la lean. Pero en la práctica, para la derecha, en su vocabulario, así funciona así. Hay dos canales de televisión, TVN, que es del Estado, y el 13, que es de la sociedad civil, o sea, de Luxich. ¿Ya? Ya. En Antofagasta hay dos grandes mineras, Codelco, que es del Que es del Estado, Estado, y Antofagasta Minerals, que es de la sociedad civil, o sea, de el Luxich. mismo Luxich. O sea, básicamente, en algunos momentos del habla de una persona de derecha, sociedad civil es sinónimo de Andrónico Luxich. Eso es el trabajo que hizo Jaime Guzmán en la... ¿Qué son los gremios? Lo amé. Como el gremialismo originalmente Ojo, de la Iglesia no, Católica claro. habla de la sociedad civil como contexto de personas y clubes deportivos, juntas de vecinos, y Jaime Guzmán Y hace el Falabella, trabajo de traducir eso en empresas. ¿Quieres estoy- hacer alguna pregunta, Hassan? Sí, es que yo estoy de acuerdo intelectualmente con lo que dice Gonzalo, pero tengo dudas políticas. Vamos. Ya, dale. Porque Nada más entretenido. está súper de acuerdo con el tema de las derechas en Chile que han entrado en la gran familia de la centroizquierda, ¿cierto? No sería tan generoso con Andrés Velasco, más bien porque yo tengo una... ¿Tú no crees que sea un buen economista? No creo que sea... No, buen Un economista buen quizás, padre. pero no creo que sea buen... muy honesto como político. Yo no me lo del olvido almuerzo de del los almuerzo de los 20 20 millones de pesos y yo Ah. creo que la derecha No, es, pues él es el rey del fraude de etiqueta. es un problema eso. Voy a hablar de Porque eso. la derecha a nivel mundial no es la misma cosa que la defensa de los empresarios. De hecho, los defensores del libre mercado Yo como chileno no tenemos conozco que otra cosa". tener más, pero los reales defensores del libre mercado dicen tenemos que tener más competencia para disciplinar a los empresarios. El momento que los empresarios vuelven a ser los que tienen la voz cantante en la política, muere la derecha. La derecha empresarial, ni siquiera la derecha del libre mercado. Tampoco son defensores de los militares. Hay una derecha intelectual importante y valioso en que ver la política alemana, la democracia cristiana de derecha, los neoliberales alemanes tienen posiciones importantes que no son representantes de los intereses empresariales. No estoy de acuerdo con ellos, pero tienen planteamientos serios. El Andrés Velasco, corrupto, de los almuerzos de 20 millones de pesos, no tiene la seriedad que tiene políticos de derecha reales en eso. Es una tremenda pena para Chile que no exista una derecha seria. Lo que ocurre con, lamentablemente, todas las constituciones, es que son un congelamiento de política. Por supuesto, eso también. Entonces, refleja esa pobreza de la derecha y la situación política, la Constitución de 80 y todas las constituciones. En realidad, el derecho en general es el congelamiento de la política. Y entonces en eso tenemos un problema, porque la Constitución de 80, 49 años, ¿no es cierto? 49 años de eso y podemos hacer la historia constitucional y condenar lo que pasó en 73. 32 años desde 1990 y el acuerdo, la transición acordada. Y podemos hacer la condena histórica de eso. Sin embargo, puesto que las constituciones son congelamientos de una correlación de fuerzas en un momento dado, hoy día el debate que va a convencer a la gente para aprobar no se va a dar por una explicación de cómo eran las correlaciones de fuerzas en un momento del pasado. Tiene que ver con las correlaciones de fuerzas en este momento. Y lo que me tiene muy preocupado son dos cosas, porque realmente cuando vemos los temas del plebiscito, hablar de Pinochet, hablar de la transición acordada, hablar de Lagos, son temas que afectan a los más politizados, que lamentablemente somos todos de nicho porque nos interesan esos temas. Más o menos. Pero para la gran mayoría de personas, esto es un plebiscito para el gobierno de Boric. Y entonces lo que pesa más es el hecho que tenemos una situación económica muy compleja, junto con un monopolio mediático
donde está el Canal 3, está Mega, está lamentablemente sociedad civil. TVN, bastante poco, La exactamente. sociedad civil. Bueno, y el La Estado la también, tercera porque sociedad TVN civil, el tampoco ha Mercurio cambiado Sociedad Civil. tanto. Sí, tanto la sociedad civil como el Estado, porque TVN tampoco responde como del gobierno de turno. Entonces tenemos ese doble problema. Ojalá. Monopolio mediático junto con eso mala súmale situación económica. Y eso va a determinar la cuestión. Dictámenes No como el pasado. de la Contraloría que nos dejan a los municipios atados de manos para poder informar siquiera a la opinión pública. Entonces tú dices, ya, la técnica de hablar en complicado cuando es necesario, yo lo entiendo en términos pedagógicos, universitarios, pero Sí, me era cuesta una- mucho. Era una forma provocativa de... Pero que te quería provocar de vuelta en preguntar, cuando estamos hablando de la campaña de apruebo, Provócame. ustedes que están en la bancada de apruebo, es cierto, en el Congreso, pregunto entonces, ¿cómo en este momento que la campaña de apruebo está siendo bien lenta en empezar a despegar, rechazo ha estado subiendo como espuma porque están corriendo solo y están corriendo menos solo, pero todavía no tiene la misma fuerza la campaña de apruebo en comparación con la de rechazo? Y los temas que estamos conversando, me preocupa mucho ir por historia constitucional, como forma de ir ganando esta campaña. Sí, voy a... Era una pregunta compuesta. Así, sí. Tenía una El estilo reflexión, de pero tenía Hassan, una el pregunta. estilo de Y me- Hassan. y me siento Primero muy una provocado. reflexión, segundo y me siento, una muy- pregunta. y me siento muy provocado. Voy a tirar una de vuelta, pero para otro día quizás. ¿No será, dentro de tu propia reflexión, que la idea de una derecha propiamente derecha en Chile, es decir, que no solamente defiende... que yo conocí la idea de que una derecha podía no ser solamente el interés defender el interés del empresariado muy adulto, cuando me puse como a conocer política internacional, porque como chileno, para mí eran sinónimos. Claro. ¿Ya? Y hay mucha gente dentro de la derecha que se queja de que su sector es eso. Y les dice, si seguimos haciendo esto... ¿No será que quizá en Chile sí hay una derecha democrática y que cree en el libre mercado y que eso está 100% contenido dentro de la exconcertación? Yo ¿Ya? Pero por ahí también va. Ya. hay algunos Espérate, como pero Herrera no, que pero están eso como lo en la dejo para derecha. otro día, porque eso nos va a dejar, nos va a llevar buena pregunta. a una discusión filosófica. Ya. Ya, pero tienes razón. Correlación de fuerzas, quiero hacer un puntito. El actual texto no va a ser la cristalización de la correlación de fuerzas de la convención solamente, porque hay muchas cosas en donde el texto establece un marco. Por ejemplo, en cómo funciona el Congreso. Por ejemplo, en qué es una autonomía territorial indígena. Por lo menos, qué es el pluralismo jurídico, se lo deja al actual Congreso Claro. para que lo resuelva. Por lo tanto, va a tener dos correlaciones de fuerza. ¿Ya? Una que va a estar en el texto, que es la que viene de la Convención, y la de las leyes complementarias, que es la del actual Congreso, que tiene una correlación ideológica al menos súper distinta. Muy. Yo creo que el actual Congreso está a la derecha de la mediana de la sociedad chilena. ¿Ya? Ahora, el tema del pasado. Quiero hacer un punto. ¿Por qué para mí sí es importante hablarle a la gente, y sobre todo a los más humildes, sobre historia? Para este plebiscito. Porque la gente necesita entender por qué es la polémica. ¿Por qué hay tanta gente diciéndome todo el día que el texto es malo? Porque una persona que nunca había estado en mi población, que se ve además de una persona profesional con estudio, estuvo toda la mañana en un club deportivo explicando que le querían quitar la casa y los fondos de pensiones. ¿En qué trabaja esa persona?, se pregunta la gente. Entonces, lo que él les responde es, yo soy una persona experta en derecho constitucional que está demasiado preocupado de que no te roben los fondos. Entonces, Claro. hablar O tu de casa. historia, hablar de intereses y hablar de cómo llegamos a esta Constitución, para lo que te sirve es para explicar qué seres humanos, que no es una cuestión de ideas, qué seres humanos ganan plata con que exista esta Constitución y qué seres humanos pierden plata con que se vaya la Constitución del 80 y por qué esas personas que perderían plata, me refiero a los dueños de la ISAP, los dueños de la FP, con la huida de la Constitución del 80, están en este momento invirtiendo plata, dinero real, en que aquello no ocurra. ¿Y le pagan a ese señor y Orrego eso- del que estaba hablando? No sé. Pero- Trabaja para Fontaine. Trabaja y para eso, Sí, es verdad. Eso Trabaja para no lo sé. Fontaine. Sí, para Bernardo Fontaine. Me suena razonable. Sí. Y eso, ¿sabéis qué? La gente lo entiende perfecto. Porque por lo menos yo soy diputado por Santiago. Al menos en la periferia de Santiago, o en la centro-periferia, la gente cacha que el 73 ganaron los ricos y perdieron los pobres. Sí, La gente entiende eso. No toda, porque hay algunos que tienen una apreciación distinta. Pero en general la gente tiende a comprender eso. Entonces, cuando tú explicas
que gran parte del problema constitucional de Chile de los últimos 50 años, porque el siglo XIX no era ese, es un conflicto entre intereses de ricos chocando contra intereses de pobres, entre el del afiliado a la AFP y el dueño de la AFP. La gente eso sí lo entiende y le permite comprender por qué está ocurriendo una polémica que está disfrazada de derecho constitucional. ¿Cachai? Esa es mi... Aunque no me hice cargo de todos los puntos de Hassan, pero... De hecho, creo que no me hice cargo del central. No, ¿Cuál sería el punto central? No, precisamente esto de la forma de hacer la campaña. Ya. Que estamos en esto. Ya, ahora sí quería agregar una cosita. Yo Eso. no creo que el tema de las fake news nos vaya a llevar al triunfo. Ya que no estoy hablando de Están política, todo el rato estoy hablando como desmintiendo O de... sea, que las mentiras de ellos nos lleven a la victoria. ¿A eso te refieres? Yo creo... O estar todo el día... Yo creo- Estamos desmintiendo. viendo, para los que nos escuchan radio en este momento, al Instagram, yo creo, de El Gonzalo TikTok, Vinta. más bien. El perdón. TikTok, por Ah, no, favor. no sé si Instagram o TikTok Qué en realidad. viejo. TikTok Pero dice abajo, está dice. cantando, Pero quiero hacer mi está punto. bailando. Yo creo que este texto es bueno. Yo también. Y yo tengo diferencias, pero diferencias en el otro sentido. Po. Yo, por ejemplo, no entiendo bien, ustedes saben que yo soy de esas personas que tienen una ideología, que en Chile es planteado como una enfermedad, ¿ya? Como que te salió un virus. Yo, por ejemplo, no entiendo bien por qué existen las minas privadas. ¿Ya? Yo no entiendo bien por qué el pueblo de Chile decide que el cobre que está abajo de la tierra va a ser propiedad de Andrónico Luxich. Yo tengo una diferencia con eso. Pero entiendo que no hay la correlación de fuerzas, las mayorías, el movimiento social, etcétera, para hacer eso. Y por lo tanto, para que sea la casa de todos, yo acepto que no esté nacionalizado el cobre. Claro. Y me meto en esta casa de todos. ¿Ya? Pero yo creo que esta es una buena constitución. Y yo creo que vamos a ganar demostrando que es buena. Porque No demostrando estar en que- la defensiva, dices. No estar tan Eso en la es un punto, defensiva, ya. demostrando que es buena. Y demostrando también algo que es bien importante, que no es un borrón y cuenta nueva de nuestro pasado, sino que es un homenaje a otra parte de nuestro pasado. La paridad no es un borrón y cuenta nueva de nuestro pasado. Es un tremendo reconocimiento a la lucha que llevan 150 años las mujeres por decir, aquí estoy yo y valgo lo mismo. Estábamos hablando de Amanda ¿Cachai? Labarca recién. De Amanda Claro, Labarca, o sea, hasta Amanda nos trae. Labarca está aquí. Claro, exacto. Cuando decimos derecho a la vivienda, o sea, lo que ha significado para la familia chilena desde 1906, de la primera ley de habitación obrera, hasta el día de hoy, tener un maldito techo que te separe de la lluvia, es una tremenda historia. Güey. Pero igual Y esa dice historia que- se recoge aquí. Claro. Y el suelo también. Y estamos todas, todos y todas. Y también O reconocer- presentamos iniciativas populares de norma. O reconocer a los ¿Cuántos de nosotros que- estamos ahí? O reconocer que existen los mapuches, ¿cachai? Que existen los mapuches. Y que ¿Es tienen borrar su nuestro lengua. pasado o es reconocer nuestro pasado? Es reconocerlo, Y absolutamente. es reconocer nuestro presente con ello. Exactamente. No, yo concuerdo mucho contigo en eso, muchísimo. Entonces quiero saber, en ese análisis político, en la forma en que tú lo estás planteando, yo estoy súper de acuerdo. Ahora, ¿cómo llegamos con ese texto a todas partes si nos están poniendo incluso cortapisas? Esa es mi pregunta en realidad. ¿Qué vamos a hacer como parte, tú eres parte de Convergencia Social, que es el mismo partido del presidente, ¿verdad? Y son parte de, me imagino, el comando de la prueba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos organizándonos para llegar con ese texto? Que yo A ver. también creo que el texto es la mejor forma de hacer campaña por el apruebo. Para mí también. Explicándolo, obviamente, Explicándolo, las implicancias que tiene. leyéndolo. Y nunca mintiendo y atribuyéndole superpoderes que no tiene. Exacto. Porque cuando uno es pillado en la Diciendo la deshonestidad- verdad, exacto. Claro, porque una constitución es una constitución. po. Y explicando el proceso político que estamos viviendo, Nadie- efectivamente, o sea, todo. Claro, no es magia ni una Claro. constitución. Y no es así, pam, que al otro día vamos a estar No con cambia todo el esto, país. hay que hacer muchas cosas, por supuesto que sí, obviamente. Pero Constitución no es una más varita allá mágica, de un eso, camino. ¿cuál es lo que están pensando? ¿Cómo están pensando en la campaña para poder desplegarnos a pesar de todo lo que ha sucedido y cómo nos tratan de atar las manos y a pesar de que tenemos menos plata y menos tiempo? A ver, yo no voy a decir algo muy novedoso ni interesante ante esta pregunta, advierto. Primero, yo no soy parte del directorio del comando. Ya. Quiero o creo ser como un activo que el directorio Puede poner manda. donde Puede- quiera. Eres un Ahí- recurso. Soy un Partiste, recurso, soy un Arica, recurso. partiste, Arica, Claro, Gonzalo porque alguien Viente, podría claro. decir que soy un pasivo también y bueno, sería una discusión legítima, digamos. ¿ya? Pero, claro, yo creo que una de las cosas que va a El haber... recurso con depreciación. Que se sepa desgaste por el uso. Yo creo que hay varias cosas que hay que hacer. Primero, hay que pensar. Y yo quiero invitar a toda la gente a pensar, porque estamos frente a una campaña que es más difícil que cualquier otra, porque nuestro candidato es un texto constitucional. Po.
¿Ya? Entonces, poder explicarlo, poder explicar sus implicancias, sus diferencias con el anterior, qué cuestiones son materia de ley y cuáles no, son cuestiones muy difíciles. Y este país se politizó de manera muy súbita. O sea, la cantidad de gente que es de izquierda, pero que no era de izquierda el 17 de octubre del 2019, es mucha. Les puedo poner un ejemplo súper concreto de por qué yo digo que hay que pensar en cómo transmitir. Me acuerdo de una de las primeras discusiones que tuve cuando surgió esto en Twitter, que alguien dijo, es muy importante que quede constitucionalizado que no haya IVA al libro. ¿Ya? Y para uno como abogado era una conversación súper angustiante, porque independiente de que podríamos tener la discusión de si estamos de acuerdo con que no haya IVA al libro, yo lo considero una discusión interesante, pero inclusive si yo fuera fanático de la idea de que el libro no tenga IVA, no tiene ni un sentido ni siquiera conversar que esté en la Constitución. Porque ni siquiera el IVA está en la Constitución. No hay ningún impuesto. Claro. Y no deben estar. Y por lo tanto no puedes eximir a un producto de un... Pero la gente me decía, tú estás a favor de ponerle IVA al libro. ¿Cachai? No, hay que distinguir los problemas legales de los constitucionales, de los tributarios, etc. Yo diría que fácilmente el 90% de las noticias falsas de la derecha se basa en confundir lo que es derecho ordinario de exactamente. La Constitución. Oye, entonces mi primer llamado es a que hay que pensar mucho. Y esta no es como otras campañas en que solamente decimos, hay que dejar los pies en la calle. No está tan fácil. Porque yo estoy saliendo a la calle y el caballero del parquímetro, ayer cuando estacioné el auto, me dijo, me enteré, que en la nueva Constitución sacaban los parquímetros. ¿Ya? No te creo. Te lo juro. Me estoy... ¿No? Y me dijo, pero no les creí. Bien. Menos mal. Pero espérate, el problema es que no está claro si está distintas... pensando que los parquímetros sí están en la Constitución. Claro, entonces debe creer que sí están, ¿cachai? Voy a buscarlo acá. Un último ejemplo. Estuve en 2 comunas distintas de mi distrito el fin de semana y en las 2 me hablaron de una ley de Boric, que no existe, que se llama la ley de la vivienda digna. Sí. Que si tú tienes casa propia, pasa al Estado. Y además era de una especificidad muy impresionante y me lo dijeron 2 personas que no se conocen. ¿Ya? O sea, a lo que voy es que la mentira está súper sistematizada. Hay alguien trabajando en una oficina esto. Pero ¿Cacha? Que era sí. porque los 2 tenían un límite de origen. Es que era, verdad. Que era en el momento en que te autorizan el crédito hipotecario, ya la casa pasa a ser del Estado. No. O sea, la mentira era súper específica. ¿Cachai? Y penetra. ¿Y sabes qué? Obvio, vos. Si no me queréis que Eso eso es me siempre cae. analítica, eso Bolsonaro estás. En ese terreno. Katy de la comunidad dice, pero díganle a Gonzalo Vinter que la gente cree esas fake news. No hay que confiarse. Sí, ya que entraste en ese terreno. No, tú por eres- eso digo tú eres que parlamentario. hay que pensar redes sociales, perdón que te interrumpa. Chiquillos, las redes sociales existen, son verdaderas. Hay mucha gente de izquierda que dice, no, la única campaña real es la que se hace cara a cara mirando a los ojos No al es cierto. compañero. Si tú haces un video en donde explicas muy claro un tema y lo ven 1 millón de personas, ese 1 millón de personas igual existe. Quizá son 500.000, el resto está inflado por el algoritmo, lo que queráis. Pero son personas reales. Y si tú subes al metro, verás que está todo el mundo mirando su celular. No podemos Obviar ese mundo y pensar que abandonar somos en la calle. esa lucha. Oye, pero una colita de lo que tú mencionaste, ¿hasta qué que hora para mí es súper miramos ese importante, porque el rol que va a tener los parlamentarios, el Congreso, una vez que se apruebe la Constitución, como yo creo, el 4 de septiembre, es fundamental. Pero ya hay una situación de mentira instalada, lo hemos dicho hasta el cansancio, uno puede entender, está el grupo de los diputados republicanos, ahí opera un poco la lógica de Bielsa con su enemigo. Una vez Bielsa le dijo a un periodista, en este caso que era como su némesis, mientras más lejos esté de usted, mejor persona soy. Mientras más lejos usted esté de la carrera, de Kaiser, sí, somos mejores personas. Pero ¿cómo poder avanzar en puntos centrales que son parte de la discusión con gente que se ha sumado también a ese barco? ¿Cómo uno puede volver a conversar algo serio con Felipe Kast, ¿cierto? ¿Cómo uno puede volver a conversar algo serio con Camila Flores después de esto? Qué buena pregunta. ¿Cómo lo hacemos ahí? Qué buena pregunta. Porque las campañas políticas se tratan de todo lo contrario de la frase de Bielsa. Son justo lo contrario. Porque las campañas políticas se tratan de hablarle a una persona que es muy distinta a ti, que es una persona muy específica, que es una persona que está equidistante entre tú y tu adversario. Es decir, es alguien que no comparte contigo. Tu campaña está dirigida a alguien que nunca iría a tu cumpleaños. ¿Cachai? Y es obvio, pues si en mi cumpleaños va pura gente que vota apruebo. Y la campaña tiene que estar 100% dirigida a gente que está indecisa. Por lo tanto, las campañas siempre están dirigidas por personas que le están hablando a otras con las que no están realmente enchufados, po.
porque están más cerca de tu adversario que de ti. Perdón, están más cerca de tu adversario y por eso la estás yendo a buscar, po. O sea, al que yo tengo que ir a buscar ahora es una persona que eventualmente podría votar por Kaiser. Eventualmente podría encontrarle razón a Gonzalo de la Carrera en un discurso. ¿Ya? Entonces, quiero hacer ese punto también porque gran parte de lo que a veces hace la izquierda es hacer un homenaje a su propia cultura. Hablar los convencidos. Entonces, la mayoría de las campañas en Chile que han sido muy poco exitosas son campañas que a mí me hacían llorar. ¿Ya? Sí. Me hacían llorar de la emoción. Claro. De hecho, Y tienen ¿sabes qué? buena música. De hecho, Las ¿sabes qué? canciones que ganan tienen voy pésima a poner, música. voy a poner un ejemplo concreto. Polémico, ya. La franja de primarias de Jadwe, Era yo me mucho puse mejor a y era llorar pésimo. de la emoción. Tenía una canción que era preciosa, que se llama Canción de la Dignidad, creo que se llama. ¿ya? Sí, sí. A Una mí me gustó canción también. que Sí, cuando yo la era escucho bien bonita. y yo la Sí. vuelvo a Pero escuchar todo el mundo lo odia. y yo la vuelvo a escuchar una y otra vez y se me paran los pelos, ¿ya? Pero efectivamente, por la misma razón que a mí me gustó, es que no era un buen plan, po. Exactamente. Porque yo ya estaba arriba del barco, no de ese, pero Claro, ya estaba arriba del barco a la claro, izquierda. obvio. Había que ir a buscar para otro lado, po. Claro. ¿Ya? Pero justamente por eso me preocupa lo de la historia constitucional. Cuando uno... Porque se entiende lo que pasó en 73, pero las personas están pensando que lo más importante, más allá de lo que pasó hace 49 años, es lo que está pasando ahora, donde hay una fuerte desconfianza a todos los políticos. Entonces, hablar de la historia hacia atrás Yo tengo una es discrepancia, cierta forma de homenaje a la izquierda. Yo tengo una discrepancia con eso. A ver, no hay una desconfianza hacia todo lo político. Yo creo que hay una remesón de cómo funciona la política en los últimos 5, 6, 7 años. ¿Ya? O sea, Johannes Kaiser es un político y es un youtuber a la vez. Y ya no vale hace 5 años, podríamos haber dicho, ¿cachaste que salió diputado un gallo que era youtuber? Claro. O sea, ahora esa frase no tiene sentido. Porque ya no. Porque todos lo son. Porque en 10 años más no puedes ser diputado si no eres un poco O youtuber. sea, este ¿ya? programa se ve por YouTube principalmente, Claro. digamos. Entonces, a lo que voy con eso es que en los últimos años surgió el Partido Republicano, surgió el Partido Liberal, el de Milosevic, surgió Convergencia Social, surgió Revolución Democrática, surgió la Lista del Pueblo, que después se transformó en otra cosa, pero que algo va a salir de ahí también. ¿Ya? Obvio. Surgieron todas las asambleas territoriales que hoy día igual disputan elecciones y están llamando a votar a prueba. Surgió la Coordinadora 8M, que es claramente una organización política, y creo que lo que no hay es este respeto como a los políticos como grupo, pero sí han surgido nuevas formas de representación que tienen sus audiencias. La política partidista, dices ¿Sí? tú. Y que tienen sus audiencias. po. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero voy a ser más preciso. Tú partiste con algo con que yo estoy súper de acuerdo, que es esa crítica a las franjas que nos hacen llorar, que son muy bonitas, pero expresan más bien una cuestión para los que nos gusta la historia, Ojo, los que nos gusta la política. no estoy en como contra de que la una historia. franja te haga llorar. Mi punto es que tiene que hacer llorar a otra persona. Exacto, Que es muy distinta a por ti, eso dije ¿cachai? que a mí también Como, me yo gustó ya estoy por el mucho. apruebo. Al que tiene que hacer llorar es una persona que eventualmente podría votar rechazo. Sí, por eso dije yo que Claro. nos hizo llorar. A mí me gustó mucho de hecho, me gustó mucho la canción específicamente. Hoy y después desperté. conversando con personas y había... Pero acordaste de la- a nadie pueblo más le gustó. sufrir Era una cuestión muy por de las nostalgia. injusticias. Es muy cuando a uno le gusta la historia, además. Es una cuestión de disfrutar por un tema nostálgico porque hace un vínculo con un hilo conductor hacia atrás, Voy a pero es decir un algo interés polémico. de nicho bien particular que no funciona para campañas que son masivos, que buscan fuera de ese grupo. Pero si tú empiezas con eso, es decir, que tenemos que buscar personas que están fuera de ese espacio cultural, con esa música, con esa tradición, con esa visión de la historia. Creo que, estoy de acuerdo contigo una vez más, que cuando dice que en 73 ganaron los ricos y perdieron los pobres. Hay una comprensión de eso, pero las personas que lo comprenden no necesariamente les duele de la misma forma. de Pasó acuerdo. algo hace Estoy de 49 acuerdo. años, malo. Pero hoy día mis preocupaciones son Sí, otras. Yo no quería decir que eso fuera el corazón de la franja. Yo quería decir que eso me permite explicarle a la gente por qué hay un abogado constitucionalista en su población, en horario laboral, diciéndoles mentiras. ¿Cachai? Como el interés que está detrás. Obvio, o sea, ese a era ver, el punto. este compadre, como tú Oye, dijiste, vino ¿puedo- 4 años atrás, no. Me siento provocado por Hassam y quiero profundizar el tema. Profundice. Y voy a decir algo que siempre lo digo en privado y nunca lo digo en público. Pero lo voy a decir en público. Hay un problema que tiene nuestro sector
hay una limitación que tiene nuestro sector en su forma, en su construcción de relato, que está haciendo agua en el plebiscito y que nos puede llevar a perder el plebiscito y que tiene que ver con la franja Jadwe. Sí. En la franja que estamos comentando, que a ti ya mismo nos emocionaron, el pueblo, su único rol, estos son imágenes, música, Sufrir. es sufrir. Sí. Solamente es una víctima del despojo. ¿Ya? Y ese es un relato que en un momento funcionó, pero que yo creo que a la mayoría de los chilenos tiene la suficiente inteligencia para exigir un relato más complejo, porque su vivencia, su vida, la de sus padres y la de sus hijos, ha sido más compleja que eso. ¿Ya? Y nos metemos con el tema de los 30 años. ¿Ya? Yo creo que la mayoría de los chilenos tienen ciertas diferencias con el momento en que el relato se exagera y se plantea que los 30 años son solo despojo. ¿Ya? Y eso se entrecruza con otro vicio que tenemos nosotros, que es que cuando denunciamos los privilegios, que en el caso mío no denuncio el privilegio de cualquiera, denuncio el privilegio de Andrónico Luksic, ¿ya? Porque es dueño de una mina del cobre chileno. No, pues tener ¿ya? una casa y un auto no es ser un Ya, no po. es tener ese privilegio Pero hay del un que tú estabas tipo hablando. que está en ISAPRE y que cuando era niño nació, de hecho hoy día tiene 60, y nació, ni siquiera nació en un hospital público, nació en la casa, en una casa de adobe, de un piso. Y él logró llevar a sus niños a ISAPRE y se sacó la mierda por hacerlo. Y hay personas que sienten, por un problema comunicativo nuestro, que nosotros no reconocemos ese mérito. No le reconocemos que se sacó la cresta por lograr eso. Por eso yo siempre digo que mi problema no es con... O sea, que mi problema... O sea, mi generación, yo tengo 47 años. Sí. Estoy más cerca de los 50. Voy a Te ves de 46 en tu caso. Muchas gracias. Yo sé que me veo de 45. No. De verdad que yo tengo 47 años, nací en el año 75. Ujú. Yo me acuerdo del Chile de los 80 muy bien. Mira, No era solo pobre, era como en blanco y negro. Era Y no me gris. refiero a la tele, me refiero Ya. a lo gris que éramos como sociedad. Entonces yo era soy... triste, tenía miedo. Yo me acuerdo, mi mamá me decía, si vienen a buscar a tu papá, no vive con nosotros. Claro. Y no era porque si venían los carabineros no se lo llevaran. Exacto. Había miedo del vecino o de la vecina porque te podía sapear. Sí, po. Entonces, era muy gris. Y claro, llegan los 90 y llega una especie como de despertar igual. Yo estuve en la universidad en los 90, igual hinchábamos harto por la LOCE, me acuerdo que ese era Pero como es zurda, ¿no? siempre he sido de izquierda, por supuesto. No, pero del zurda. movimiento No, zurda. no. Ah, ya. No. Yo fui simpatizante, pero nunca me metí mucho. Yo Ya. tampoco, o sea, que era como, siempre he sido Yo media soy díscola post. con los partidos. Ya. Siempre he sido media díscola con los tú sabes, que soy un poco díscola Me han con llegado unas minutas. Sí, lo sé, con los partidos específicamente, pero siempre he sido una mujer de izquierda y así me he definido, porque mi familia era DC, entonces yo me puse Ya. más a la izquierda siempre. Entonces, pero lo que voy es que, claro, yo tengo ese recuerdo. Y entiendo cuando mi papá se enoja conmigo, por ejemplo, Claro. cuando yo le digo que Lagos Entonces- no, me vendió porque me vendió el CAE, ¿cachai? Claro, y después te dice, pero si yo no estudié, Claro. como qué tan ¿Cachai? grave es que pagar el CAE versus no haber ido a la universidad. Exacto, y Ya. yo te pagué la universidad. Nuestro Ah, no, mi papá relato me de pagó los la 30 años tiene que ser una cuestión lo suficientemente compleja, porque además nosotros creemos que mientras más panfletario, más penetra. Y no es así. Tiene que ser creíble. Y tiene que ser lo suficientemente complejo como para que la gente diga, sí, eso es lo que ocurrió. ¿Cachai? Mi hipótesis, yo siempre digo que se puede, inclusive, le digo a los compañeros, se puede amarillar desde el marxismo. ¿Ya? No, en serio. Me gustó esa No, en serio. frase. Lo voy a explicar. Ya, a ver, explícala. No es que un montón de gente malvada desde el año 90 hasta el 2019 estaba con un látigo golpeándote. El punto es que lo que se avanzó, hay que reconocerlo. Bueno, se construyó una democracia, ahora el presidente de la República no manda a fusilar gente, hay un montón de cosas buenas. Y hay gente que sacó a su familia a la pobreza. Sí, eso es- ¿Ya? Y ese bueno País progresó. hay que aplaudirlo. Mi punto es que no fue gracias al modelo, sino que fue, y esta es la frase que yo digo A siempre, pesar. fue porque el minero estuvo mucho rato en la mina y la persona que hace aseo estuvo demasiado rato haciendo aseo y el panadero estuvo muchísimas horas haciendo pan y lo que produjeron esas personas está demasiado lejos de lo que recibieron a cambio. ¿Cachai? Es esa la injusticia sobre la que está construida, pero no es negarle a nuestros padres, a nuestros abuelos, la sociedad que construyeron y los logros que tuvieron en ella.
y sobre todo no ver a todo el mundo como víctima. Porque hay gente que no tiene ganas de ser víctima, que tiene ganas de sentarse en un bar, ponerse unos lentes oscuros y decir, yo nací pobre y hoy día mi familia... Turn out for what? Y hoy día mi familia es de clase media y mi hijo está estudiando en la universidad. Y no quiere que le digan, pobrecito, víctima del sistema. Quiere que le digan felicitaciones. Que reconozcamos el mérito. ese Yo avance creo que individual. más bien hay un tema generacional de cambio de queja. No es que las quejas han desaparecido, sino la queja o el reclamo es de naturaleza distinta. Porque el Chile de los 70 es una sociedad pobre pero a otro nivel, ¿no? Yo le explico... Y con otro tipo de organización. Sí, porque el reclamo es de poblaciones callampas donde la gente está viviendo Claro. en asentamientos de verdad informales. Es una cuestión de decir, en Chile hasta los 90 había niños mendigando a pata pelada. Si uno va a las partes más pobres de Bolivia hoy día y Haití, en la región latinoamericana, ahí se ve niños mendigando a pata pelada. Eso no se ve en Chile hoy día. Hay otros tipos de problemas. Y el avance que hizo la concertación... Anda a pasearte por el bandejón central de la Alameda, eso sí. Pero no de la... Esto es son una migrantes, migratorio son migrantes, y no, un sí te fenómeno entiendo. que no es masivo de la misma manera. Hay un cambio importante. Nadie va a tapelar. Hay un cambio importante Es en verdad. términos económicos y Hace mucho sociales. No se puede comparar el bandejón central de Santiago con la realidad de Haití ni la realidad de, No, por de supuesto, Bolivia, por por ejemplo, supuesto que de no. cierta parte de Obvio que Bolivia. Pero Sí, sí lo se entiendo. puede comparar Chile de los 70 con la realidad que hoy Sí. día vive Haití. Entonces hay un progreso inevitable, pero los reclamos entonces de la generación que tuvo éxito por haber salido de esa sociedad tan Pero lo pobre, pasó tiene muy que mal ver también, con ojo. que lo han pasado muy mal en el pasado. También, por- perdón, es que yo tengo como el temor de que alguien pueda decir que estoy ninguneando el Claro. dolor que nos llevó al estallido. Y yo, para nada. Pero no es el mismo tipo de dolor. Claro, Eso es estoy el punto. inscrito en esa lista. El punto es que lo estoy complejizando nomás. Y estoy tratando de entender por qué todos los menores de 30 años van a votar a prueba y ningún mayor de 55 quiere votar a prueba. Es que yo creo que se Mi ha- papá- Estoy exagerando. Exagerando, Sí, obviamente. estoy exagerando. Obvio, Pero obvio, nunca habíamos obvio. tenido una elección en donde la diferencia etaria Fuera tan importante. Tan importante. Claro. Y además este plebiscito de salida que es obligatorio es curioso también, ¿no? No sabemos bien qué va a pasar. Yo creo que es lo que más nos da susto. Sí. Yo estoy igual que tú. Por suerte que soy concejal y puedo salir a hacer campaña. No tengo problema en decir apruebo en cualquier horario. la diferencia Porque entre... no somos autoridades, somos representantes populares. Exactamente. Menos mal. Y no sé por qué los alcaldes y las alcaldesas no están dentro de eso según la Contraloría, pero bueno. Los Oye, alcaldes también son representantes populares. sí, deberían, por eso. Es Tengo que, una diferencia filosófica ahí. Ah, Entre autoridad y representante popular. perfecto. La autoridad, porque nosotros como la que autoridad legislamos. Ejecutivo. ejecuta un presupuesto. sí, Los pues eso es representantes heavy. populares no ejecutamos un presupuesto. Nosotros no tenemos acceso a ese presupuesto. Nosotros opinamos sobre el presupuesto, fiscalizamos el presupuesto, Claro, pero no lo le podemos usar. hinchamos y le hacemos la vida más desagradable al que ejecuta el presupuesto, pero no ejecutamos el presupuesto. Exactamente. Oye, Sí, te voy a leer los algunos alcaldes son comentarios pequeños porque presidentes. la verdad, son demasiados. Oye, yo no venía a números. hablar de esto, quiero decirlo al aire. Veníamos a hablar de la campaña, ¿o no? ¿No? Yo quería hablar del artículo 51 y 52. Ay, yo Pero- te íbamos a preguntar cuáles La derechos pregunta, eran los ¿cuál que es más te tu importaban. artículo favorito? Estaba Eso, escrito. teníamos como pregunta eso también. ¿Cuáles eran los artículos que más te gustaban? Pero nos fuimos en una volada filosófica, No, nos fuimos histórica, en una volada social, Pero interesante. que me gusta mucho. Y la gente también le gustó mucho. José Hernán Lisboa dice, buen día comunidad, amamos al diputado de invierno. Cristian Balboa, a la Concerta le molesta perder los privilegios que les heredó la dictadura. Estaban cómodos y ahora tienen que salir de su zona de confort. Omar Osorio dice, buenos días, saludos desde México. A veces la campaña del apruebo y del rechazo parecen una lucha entre terratenientes y despojados, pero también hay que enfocarse en los trabajadores y sus garantías, que están garantizadas en esta nueva constitución, absolutamente. De hecho, volvemos, o sea, tú partiste diciendo, Gonzalo, y me quedó acá en la cabeza, que la constitución, antes de hacer la constitución, despojan todo lo que tiene que ver con los trabajadores, ¿no? Y vuelve la- y los derechos. vuelve Y la estos negociación vuelven. colectiva por rama. Vuelven a negociación, vuelven los sindicatos con fuerza. Omar Osorio dice, Luis Minoso dice que genial, Vinter tiene altura de presidenciable, ojo ahí, hay que cuidarlo. Discrepo. Cristian, No quiere ejecutar presupuesto. Le respondería, usted no me conoce. Cristian Rodrigo dice, exacto, Hassan, Velasco es inmoral. Alison Odette Robert Aliaga dice, corrijo, Vinter y Hassan Lover.
Me imagino que antes había dicho que era o Winter o Hassan Lover, uno de los dos, y ahora dice que es de ambos. Giselle Morales dice, Hassan es un Schatz, tesoro, por su lectura coyuntural mundial y hace hermenéutica hacia Chile. Lo aterriza. César Villalobos, Hassan en cada rulo tiene un libro escondido, estoy más que seguro. ¿Cuánto sabe? Mark Bucknick, la razón más importante para aprobar la nueva Constitución es sacar de nuestras mentes la pesadilla que fue la dictadura. César Villalobos dice, yo veo harto YouTube porque veo mucha música y programas y la propaganda del retraso es la única que veo a veces, nada del apruebo. Insomnio dice, qué bueno el ejemplo, hay que hablar con esa persona que no invitarías a tu cumpleaños. Rosario Zavala, esta constitución es estudiada y alabada en Europa, lo dijo Flavio, que está en Alemania, venía de Alemania y ahora está en España, según nos contó el otro día. Flavio Quesada. Ah, compañero mío de universidad. Sí, pues, de tu misma generación, ¿no? ¿Fue alguno de tus cumpleaños? No. Es que él era socialista. Sí, pues, sí, po. ¿En qué quedamos entonces? No, pero es que no nos llevábamos bien los socialistas con lo que era el proto Frente Amplio. Pero también aprueba. ¿Ah? También aprueba. Oh, Y no, con- y un con el crack. corazón. Ahora son... Sí. No, lo máximo. Marcela Guzmán dice, yo soy mayor de 55 y del día 1 soy apruebo todo el rato. Eso. Y Bustos, mi padre de 82 y mi madre de 74 votan apruebo. Lo mismo pasa con los míos, sí. Paola Hernández dice que Winter venga a la Florida, porfa. Gonzalo, te ama nuestro público, tengo que decírtelo. Eso demuestra... Así que tienes que volver. Eso demuestra... El que mal esto es estado de Chile. Que esto es lo que no tenemos que hacer. Po. Hablar entre nosotros. ¿Y Porque eso el mismo público. No, pero Por nosotros, favor. ¿qué hacemos después? Acá hay Cortamos Sí, estas hay un intervenciones. auto que te va a llevar a Radio Agricultura inmediatamente. Allá afuera. No, porque No, de nuevo. Justamente el punto es no hablar con medios de comunicación de derecha tampoco porque uno no está llegando yo a al cooperativa- público. yo a agricultura Uno no no voy. llega a ninguna parte con Ya, Yo a sin agricultura no voy. filtro, No. tampoco. No. Muy bien. Y no sé si estoy como demasiado relajado, estoy como contando... Cuéntanos. No, pero iba a ir a un programa de televisión del cual me bajé porque pusieron como contraparte a alguien que a mi juicio está fuera de los marcos... ¿De derechos humanos? No necesariamente de derechos Ético. humanos, pero fuera de los marcos éticos y del debate democrático. Es, No, pero- es un arquitecto. Ya. ¿Cómo? Que ahí- Sí, oye, o sea, que estuvo el anoche en mismo la que fue tele. trasquilado ayer. El Sí, mismo o sea, anoche. pero para mí cuando un productor Salió trasquilado cuando un ahí. productor invita a esa persona, también está haciendo una declaración de Va principio. degradando el ¿Cachai? discurso porque cuando uno debate con idiotas... Ojo, Pancho Rego también era termina compañero mío de la universidad. No te lo puedo creer. ¿Fue alguno de ¿Cómo? tu cumpleaños? No. ¿Y terminó? Competimos en una elección. ¿Es verdad que fue líder universitario, como él dice? Para ponerse a la altura del presi, yo creo. ¿no? Sí, pero era líder de un sector muy chico que se llamaba la Juventudes de Renovación Nacional. Se Ya. llamaba su colectivo y él efectivamente era el líder de ese De- mundo. Pero eran 4. Pero era un mundo que tenía cierto peso en derecho y no más que en derecho. No más que eso. Claro. El presidente no era Boric... la voz de la derecha en la universidad. No, había otra. El Guatón Poblete, el Guatón Barrera, que les mando saludos. Que esos son que ya no es- buenas, que no- son ya no- divertidos. que ya no es, perdón. Jorge Mira Barrera. lo que nos dice Bajo harto peso. la Entonces, Mafi. Sí, perdón. Y de hecho nada que ver andar diciéndoles con ese Pero- sobrenombre. la Mafi de la comunidad que nos escribe y dice, voy en la micro al COSAM. Y el chofer va escuchando a todo volumen la voz de los que ¡Eso, son. vamos, chofer! Le mandamos saludos a mi Eso mamá. ¡Eh, chofer! Eso está muy bueno, ¿no? Oye, qué rico escuchar eso. Sí, es fantástico. También hay muchos taxistas que ponen la voz de los que sonan, los queremos mucho porque son... Sabemos que... Yo sé que ahí nos va mal porque no gana la agricultura en el taxi, pero también hay algunos que... Sí, y la Además que Bio Bio. nosotros estamos haciendo capacitación Y la- para y la que los radio más local. leales hagan campaña. Claro. Estamos ahí, muertos? peleándole la... No, sí, no, pues, estamos vamos, porque viene seguir el niño reflexionando. poeta también. Ah, ya. Que ha sido un activo defensor Yo no, de la no prueba. tengo ninguna actividad después de esto, entonces... ¿Ah, sí? No, espera, no íbamos a almorzar entonces. No, pero yo Y necesito seguimos la ocupar, me hice conversa. un compromiso a mí mismo de que frente a cualquier micrófono que tenga durante los próximos 2 meses, voy a decir que nadie te quiere quitar la casa. ¿Ya? Nadie. Eso. Y si puedo, yo sé que ustedes deben decir esto todo el día, pero es una Ahí está en pantalla lo es una que tú cábala, querías, casi lo una tú cábala que querías. tengo tratar de explicar el asunto. Explíquelo ¿Ya? en los segundos que le quedan, antes Ya. que entre... La nuestro actual amigo constitución Jorge Rico. no garantiza el derecho a la vivienda, lo cual no significa que en Chile no haya habido una cierta política pública, a mi juicio espantosamente Lo mala, que decía ayer Poduje. para crear viviendas. Y lo cual no quita que se hayan creado viviendas, y lo cual no quita que en Chile haya existido la casa propia desde siempre, por lo menos desde que llegaron los españoles.
¿ya? Porque de hecho lo primero que hicieron fue repartirse los solares, le llamaban, que eran los pedazos de tierra, en donde cada uno de los soldados de Valdivia ponía su casa. ¿Ya? La actual constitución no innova prácticamente nada con respecto a que existe la propiedad privada. En todas las constituciones del mundo existe la propiedad privada y por lo tanto la casa de cualquiera es su casa. El presidente Boric en su programa de gobierno aumenta los recursos para la conquista de la casa propia. ¿Ya? Y eso ya está implementado en el plan habitacional presentado por el ministro Montes. Lo que pasa es que la derecha hizo muy tramposamente, mezcló dos temas que no tenían nada que ver para generar una mentira deliberada, no una distinta interpretación. ¿Cuáles son los dos temas? Uno, que el programa del presidente Boric además trae la diversificación, un aumento de recursos muy importante en cómo se accede a la vivienda, pero además diversifica las herramientas para acceder a la vivienda. Porque a veces, o sea, el gran problema que tenemos hoy en día es que hay un mercado del suelo, donde para que la gente lo sepa, el principal comprador de suelo hoy en día no es una familia que quiere tener como un gatito, un perrito y dos niños, Son las sino que son, inmobiliarias. y yo diría que ya no son las inmobiliarias, ¿En serio? ahora son los bancos. También es Subimos probable. a otro nivel, ahora es el banco que le presta la plata a la inmobiliaria. ¿Ya? Qué heavy. O los fondos de inversión, O los esos que fondos de vienen inversión de China, de de otros China, países. Claro. de Canadá, Estados Unidos, etcétera, que se Exacto. meten a internet y dicen, voy a comprar 3 hectáreas en Santiago de Chile. A ver, tiene rentabilidad. Si me dicen que si lo vendo en 10 años más, es súper rentable. Y en esos 10 años, el comité ha llegado, se come 10 años Esperando solución. esperando una solución. ¿Ya? Bueno, eso nos pasa mucho a nosotros en el Distrito claro, 10. Claro, entonces, lo que le va quiero y plantear a la sube, y sube, gente y sube. es que hay que diversificar las herramientas para el acceso a la vivienda a través de también cooperativas de vivienda, etcétera, y también la política de arriendo social. ¿Ya? ¿Por qué es importante el arriendo social? Porque en la medida en que Chile, y esto lo hacen todos los países de Europa, Todos. en la medida en que Chile tenga ciertos departamentos donde la gente pueda pagar contingente a su ingreso, como se hace en Recoleta, es decir, muy inferior al precio de mercado, eso hace que baje el precio general y por lo tanto baje el precio del suelo. Y si baja el precio del suelo, el Estado puede comprar terrenos para construir viviendas propias. ¿Ya? Así es. Lo que está haciendo el gobierno del presidente es aumentar los recursos para la casa propia, pero además diversificar las formas de ir solucionando urgencias, porque tenemos una urgencia mayor de la historia de Chile. Y la otra mentira que metieron era que no había quedado la casa propia en la Constitución. ¿Cuántas constituciones del mundo dicen casa propia? Me imagino que ninguna. ¡Ninguna! Y en ningún proceso constituyente del mundo fue tema, porque la expresión propia está fuera del marco del debate constitucional. ¿Por qué? Porque pasas del derecho social al habitar a un producto tangible y concreto. Por ejemplo, si en Chile, con esta constitución o con la del 80, hay niños sin zapatos, ¿es un problema del Ministerio de Desarrollo Social? Sí lo es. ¿Significa eso que la constitución garantiza el derecho a las zapatillas propias? No, No, po. ¿Ya? Obvio que no. Y lo voy a hacer ya más concreto con un ejemplo. Les voy a preguntar provocativamente. El derecho a la educación en Chile actualmente significa que cualquier niño, en un día de semana, sin vacaciones, tiene derecho a que lo matriculen ese mismo día en una escuela de su comuna y No. le haga... Sí, pues tiene ese derecho. ¿Tiene ese derecho? Claro. Pues. ¿Y lo van a matricular ese día en su comuna? No, po. Si hay un niño que no tiene colegio y tú llevas a un niño de 10 años a la dirección del servicio local y dices, este niño nunca ha ido al colegio, lo tienen que matricular en algún colegio. Ah, sí, en algún Y ese, colegio. Buscar la solución. y ese mismo día le va a hacer clase a un profesor que fue a la universidad a estudiar pedagogía. Sí, claro. Si tú te Eso rompes es el verdad. tobillo ahora Sí. y eres pobre, Ah, sí. Y en vas algún lugar te Claro. tienen que atender ya. Exacto. Si pusiéramos casa propia, significa que en el instante en que se promulgue, todos los 19 millones de chilenos Tendrían una casa pueden ir a propia. cobrar. No, po. Es generar una política pública en donde todo el mundo tenga donde habitar. Cuando uno quiere ser malintencionado, lo puede ser. Pero con no cualquier significa eso que no esté entre los objetivos que la No. gente tenga casa propia. Eso Y no ha que se- y cambiado. que- Por Solo supuesto. esperen un video de La Voz de los que sobran, 1 minuto, chiquitito, eso es para viralizar en todos estos Yo ya terminé, lo grupos. prometo. cosa. No, muy bien. Hablando No, específicamente yo solo sobre estoy eso. en- Espérennos, Ah, ya. diputados. Yo solo Sobre- estoy en- sobre la en casa una cosa. propia y la constitución. Dos cosas. Lo que yo le digo a Gonzalo es que, efectivamente, perdón, pero es que tengo mucha gente que me reclama porque no quedan en colegios en Ñuñoa. Entonces, Ah, claro. por eso lo digo. En tu comuna a lo mejor no vas a tener, pero efectivamente el derecho a la educación te garantiza estar en un ¿No colegio. quedan en ningún colegio de Ñuñoa o no quedan en el colegio de Ñuñoa
que ellos quieren. al que querían llegar. También. Particular subvencionado probablemente. Ambas cosas me suceden, digamos, porque Ya. Ñuñoa tiene muy buena fama en la educación. Pero tú tienes derecho a etcétera. quedar en algún colegio de tu comuna. Claro. Y puede ser en la comuna del lado también, ¿ah? Sí, puede ser también que Pero eso yo suceda. te decía que lo único que discrepo contigo, Gonzalo, es que a mí me encanta que inviten a Puduje a los paneles. Porque cada vez que va a Puduje, hay votos para la prueba que se ganan. Excelente. Directamente. Es Porque verdad. alguna embarrada va a cometer. Pero que sabes que esto Pero no sé si es bueno para la democracia. Esto es un Voy a la temazo, segunda porque a mí... cosa que dice el equipo, ¿ah? Porque, ojo, que yo tengo un problemita, y esto se los quiero dejar planteado porque les va a gustar este tema, de que bajo la lógica de uno tiene que estar en todas las trincheras, uno se termina de repente haciendo cómplice de la telebasura. Claro. ¿Cachai? Y hay un tema que yo no tengo bien resuelto en mi cabeza, porque después decís, no, pero es que le tenéis que caer bien al editor, y le tenéis que caer bien al productor, y de repente termináis como bailando el trencito con Hermógenes Pérez Sí, de po, Arce, sí, po. porque hay que estar en todas las Lo trincheras. dicen a mí. Y yo no he terminado de desarrollar esa reflexión, pero algo hay que... Lo vamos a Hay- hacer. hay camino Bueno, intermedio. estamos tan contentos con la participación de Gonzalo Winter que dicen acá si puedes que si te ganaste volver a no volver a participar. Sí, pero sí volver a participar. Te vamos a invitar de nuevo y quieren que seas panelista alguno aquí ya. A ese nivel está. Cuando Un vale deje de otro. ser diputado, me encantaría ¿Te gustaría? ¿Las Pero comunicaciones te han gustado? muchísimo. Fantástico. Tengo Vamos a dos conversar. sueños Más que ser frustrados. presidente. Ser Vamos profe a de conversar colegio entonces. y hacer lo que ustedes hacen. Oye, muchas gracias Gonzalo, de verdad, por No, estar lo esta pasé, mañana. Gonzalo, lo pasé Muchas, demasiado muchas bien. gracias. Qué bueno que lo pasaste bien. Vamos a seguir pasándolo bien nosotros acá en Hagamos la cambio voz de en los el que equipo. sobran Ding y vamos a dong. tener un Sale cambio.